Ujú. Imaginemos esta escena por un momento. Un helicóptero. Desciende sobre un paisaje blanco, impecable en los Alpes suizos. Mm, De él bajan líderes mundiales, los directores de las corporaciones más grandes y activistas que marcan la agenda. Todos en un pequeño pueblo llamado Davos. ajá. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente este encuentro? ¿Es una cumbre de gobierno? ¿Un club de millonarios? Esa es la pregunta clave. Porque a simple vista parece una conferencia más, pero no lo es. Claro, No es una cumbre oficial como el G7. Es una organización privada, no gubernamental. Y sin embargo, el material que analizamos hoy la describe como, bueno, como una entidad con una influencia descomunal. que busca dar forma a las políticas públicas, ¿no? Exacto, a nivel mundial. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es el Foro Económico Mundial. ¿Es de verdad un gobierno en la sombra, como dicen algunos, o solo un club de ricos con buenas intenciones? O una mezcla de ambas cosas, quizá. Vamos a explorar su historia, quiénes son los que realmente mueven los hilos ahí dentro, y sobre todo cuáles son esas grandes ideas, esas agendas que se cocinan en la cumbre. Es una mirada a fondo a una de las organizaciones más poderosas y sin duda más polémicas del planeta. El objetivo es ese, entender la articulación. Cómo un espacio privado, que es una fundación suiza, se convierte en el epicentro donde las élites políticas, económicas e intelectuales se reúnen para, pues, según se argumenta, trazar un rumbo global. Perfecto, vamos a desempacar todo esto. Y para empezar, hay que decir que el foro de Davos no es que haya aparecido de la nada. O sea, tiene toda una historia. ¿Desde cuándo existe? Ya tiene más de medio siglo. Fue creado en 1971 por un economista alemán, Klaus Schwab, cuando era bastante joven. 50 años ya. El propósito fundamental, según el análisis, ha sido siempre el mismo: servir como un punto de encuentro para que las élites globales puedan coordinar sus intereses y acciones. Entiendo. Y es importante señalar que Schwab, que fue la figura central durante décadas, renunció hace poco a su rol ejecutivo. Ahora el presidente es Borge Brende, el exministro de Exteriores de Noruega. ¿Y Schwab también era miembro del Club Bilderberg? Un nombre que para mucha gente suena casi a conspiración, ¿no? A menudo se los meten en el mismo saco, pero son lo mismo. Es una excelente pregunta. ¿Por qué no? No lo son. El Club Bilderberg es otro encuentro anual de élites, pero con una diferencia fundamental. Es extremadamente secreto. Ah, ok. Ahí no hay prensa, no hay discursos públicos, no se publican actas de las reuniones. El material que revisamos usa a Bilderberg como contraste para mostrar que Davos, aunque es súper exclusivo, opera de una manera mucho más abierta. Busca influir en la opinión pública directamente. Exacto. Con conferencias televisadas, grandes anuncios. Entiendo, uno opera en las sombras, el otro a plena luz del día, ¿no? Aunque la entrada siga siendo para unos pocos. Y eso me lleva al siguiente punto. Élites globales es una frase que se oye por todos lados y puede significar cualquier cosa. Claro. Me intriga cómo lo desglosan los documentos que tenemos. ¿Estamos hablando solo de multimillonarios o el grupo es más diverso y complejo? Es mucho más complejo. Podemos dividirlo, digamos, en varios grupos de poder que se entrelazan. Primero, y el más obvio, los líderes políticos. Claro. Noel Macron de Francia, Justin Trudeau de Canadá o Pedro Sánchez de España son asistentes habituales. Y también, esto es muy significativo, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. El jefe de la ONU. Eso ya nos da una idea del nivel de la conversación. La conexión no es casual, me imagino. Para nada. La relación es muy estrecha. El ejemplo más claro que se cita es la Agenda 2030. La gran hoja de ruta de la ONU. Esa misma, la del desarrollo sostenible. Pues, según se indica, miembros y directivos del Foro Económico Mundial tuvieron una participación muy activa en su diseño. Vemos cómo una iniciativa de un organismo internacional se nutre y se alinea con los debates de este foro privado. Ok, tenemos el poder político. Me imagino que el siguiente es el poder del dinero, por supuesto. Ahí entran los gigantes empresariales. La lista incluye nombres que todos conocemos: Bill Gates, Mark Zuckerberg de Meta, Satya Nadella de Microsoft, los de siempre. También se destaca la presencia de George Soros y su hijo Alex. Pero hay un nivel de poder económico que va más allá de las tecnológicas. ¿Te refieres al poder financiero? Exactamente. Y aquí hay un nombre que sobresale por encima de todos: Larry Fink, el CEO de BlackRock.
Para quien no lo sepa, BlackRock es la firma de administración de activos más grande del mundo. Y aquí es donde las cifras se vuelven alucinantes. El análisis que revisamos hace una comparación brutal. Dice que el poder económico que maneja BlackRock supera al PIB de países enteros. Supera al de Alemania o Francia. Es una locura. Y ese es el verdadero insight de la fuente. Cuando una sola firma de inversión tiene más poder económico que la tercera o cuarta economía del mundo, ya no hablamos solo de negocios, ¿verdad? Claro, ya no. Hablamos de un actor que puede dictar políticas a gobiernos y corporaciones por igual. No a través de leyes, sino del control del flujo de capital. Es un poder que opera por encima de la democracia tradicional. Un poder que puede premiar o castigar con un clic. Pero el ecosistema de Davos es más complejo. No solo son políticos y financieros en trajes caros. También hay otro tipo de invitados, ¿cierto? Así es, y su papel es fundamental para entender la estrategia. Se invita a activistas e influencers ideológicos. Como Greta Thunberg, por ejemplo. El caso más famoso, exacto. Pero también se menciona a la activista mexicana Xiye Bastida, coordinadora de Fridays for Future, cuyo enfoque es la justicia climática, indígena, racial y de género. ¿Y cuál es su rol ahí, según el análisis? Es doble. Por un lado, ejercer presión ideológica para que las agendas se muevan en una dirección determinada. Y por otro, pues, dar una capa de legitimidad social, una cara joven a las decisiones que se toman. Entiendo. Tienes la lista de invitados, líderes políticos, los dueños del capital y activistas que marcan la pauta cultural. La pregunta es, ¿de qué hablan? ¿Cuál es la filosofía que une un primer ministro canadiense con el CEO de BlackRock y una joven activista? A ver, aquí es donde el material introduce el concepto de globalismo. Exacto. El globalismo, tal como se describe aquí, es, digamos, una ideología que parte de una premisa central. Los estados-nación, por sí solos, son incapaces de resolver los grandes problemas del mundo, como el cambio climático o las pandemias. Eso es. Se consideran obsoletos o insuficientes. Entonces, la idea es que las decisiones importantes ya no deberían tomarse en el Congreso de un país, sino en estos foros globales que están, digamos, por encima, algo así. Esa es la esencia. Se propone que las naciones sigan una hoja de ruta marcada por organismos supranacionales, como la ONU o el propio Foro de Davos. Estos organismos, compuestos por estas élites expertas, se posicionan como los únicos capaces de dirigir las políticas globales para, según su visión, salvar el planeta. Es una visión que choca directamente con la idea de soberanía nacional. Claramente. Y es precisamente este punto el que genera una reacción tan fuerte de figuras que defienden la soberanía, como veremos más adelante con el caso de Javier Milei en el propio foro. Claro, porque suena muy ambicioso. Si la meta es esa gobernanza global, ¿cómo se traduce en la práctica? Me imagino que no llegan y dicen, bueno, hoy vamos a gobernar el mundo. Deben tener vehículos, agendas específicas. Por supuesto. El análisis detalla varias agendas interconectadas que actúan como esos vehículos. La primera, que ya mencionamos, es la Agenda 2030. Los 17 objetivos de la ONU. Y 169 metas. Lo abarca todo. Clima, pobreza, educación, género, economía. Funciona como la gran guía maestra para las políticas públicas de los países que la adoptan. Luego, el material habla de algo que llama la Agenda Woke. Es un término que, se ha vuelto muy polémico. ¿Cómo lo define concretamente este análisis? Lo define como un conjunto de políticas de identidad. Es un paraguas que agrupa varios temas. Menciona, por ejemplo, la ideología de género o el feminismo radical. Ok. Pero también conceptos más académicos, como la teoría crítica de la raza, que se describe aquí como la idea de que el racismo no es solo un prejuicio individual, sino que está estructuralmente integrado en las leyes y sistemas de una nación. O sea que se busca legislar con base en la pertenencia a ciertos grupos. Ese es el argumento. Se crea un marco para crear políticas basadas en si un grupo es definido como oprimido u opresor. Y a la par de eso, y quizás la más visible de todas, está la agenda climática. Sin duda. Se describe como la idea de que es urgente y necesario frenar grandes áreas de la producción nacional, sobre todo en los países desarrollados, para evitar un apocalipsis climático. Y el análisis es crítico con este enfoque. Sí,
afirma que estas políticas, en la práctica, han afectado negativamente a sectores como la agricultura y la industria en Europa, y también en Estados Unidos bajo administraciones demócratas. También se menciona otra agenda de corte más cultural, el multiculturalismo. Así es. Este concepto es presentado como la idea de que todas las culturas son esencialmente intercambiables y que poseen el mismo valor. Según el argumento del texto, esta creencia sirve para justificar políticas de fronteras abiertas de forma indiscriminada. Lo que, según el autor, está generando conflictos. Exacto. Y la destrucción, dice, de la civilización occidental, poniendo a Europa como el principal ejemplo. Ok, y todo esto aterriza en algo que está cambiando las reglas del juego para las empresas. Los famosos criterios ESG. E de Environmental, medio ambiente, S de Social y G de Governance, gobernanza. Y esto es, según el análisis, la herramienta La más poderosa de todas. la más poderosa. Lo describe como un mecanismo de disciplinamiento ideológico para el sector privado. O sea que si soy, no sé, una gran marca de refrescos, ya no me basta con vender mucho y tener ganancias. Ahora tengo que demostrar que soy verde, diverso y socialmente responsable para que alguien como BlackRock invierta en mí. Has dado en el clavo. La lógica ya no es únicamente la rentabilidad económica. Ahora, las empresas tienen que demostrar su adhesión a estas otras agendas. La climática, la de género. Todas. Las grandes multinacionales, se mencionan ejemplos como Disney, Netflix, Amazon, se ven presionadas a adoptar estas agendas para recibir buenas calificaciones en los rankings ESG. Y una buena calificación se traduce directamente en mejor acceso a miles de millones de dólares en financiamiento. Claro, es usar el dinero como incentivo. El presidente argentino Javier Milei, que se opone a casi todo esto, debe haber sido, bueno, una bomba en medio del salón. Exactamente por eso su presencia fue tan comentada. El análisis lo presenta como una figura totalmente disruptiva, un outsider que va a la casa del globalismo a criticar el globalismo. Ya lo había hecho antes, ¿no? Sí, en años anteriores, antes de ser presidente, había participado virtualmente con discursos muy duros contra la socialdemocracia, el estatismo y lo que él agrupa bajo el término agenda woke. Así que su presencia no era para sumarse al consenso, sino para desafiarlo desde adentro. Un choque de visiones total. Correcto. La expectativa que se describe era que su discurso no se limitara a la típica defensa del capitalismo por sus resultados, por la riqueza que crea. Sino algo más. Profundo. Una defensa moral del capitalismo. Sosteniendo que sus principios de libertad, propiedad privada y contratos voluntarios son moralmente superiores en sí mismos. Era plantear una batalla de ideas en el corazón del sistema que las promueve. Bueno, hagamos un resumen para tener todo claro. Según los materiales que hemos revisado, el Foro Económico Mundial es una organización privada, con más de medio siglo de historia, que funciona como el gran punto de encuentro de las élites globales. Del poder político, económico e intelectual. Y desde esa plataforma se impulsa una ideología globalista que busca guiar el rumbo del mundo a través de agendas muy concretas, como la Agenda 2030 de la ONU, una serie de políticas de identidad cultural y fundamentalmente los criterios ESG que funcionan como un mecanismo para alinear al sector privado con estos objetivos. Es un panorama increíblemente complejo y sin duda muy influyente. Totalmente. Y el análisis que hemos desglosado hoy presenta a este foro como una entidad que busca marcar el rumbo del planeta desde una posición que trasciende al Estado-nación tradicional, al gobierno elegido por la gente. Lo cual nos deja con una pregunta flotando en el aire. Exacto. Una reflexión que va más allá de los textos de hoy, pero que es fundamental. ¿Dónde debería residir el poder para dar forma a nuestras sociedades? ¿Debería estar principalmente en los gobiernos nacionales elegidos democráticamente por sus ciudadanos? Hoy legítimo que ese poder se desplace, que se desplace hacia una confluencia de élites globales, no electas, que se reúnen una vez al año en los Alpes suizos para proponer un futuro común. Es la gran tensión de nuestro tiempo. Soberanía nacional versus gobernanza global. El mundo se quema, nosotros traemos los datos. No te quedes fuera del análisis. Suscríbete, dale like y comenta tu posición en este conflicto. Geopolítica para el fin del mundo. Información para los que no quieren morir engañados.